Muy bien, hola a todos. Estamos acá en una nueva clase de nuestro curso de Mecánica 2. El día de hoy vamos a ver una aplicación también interesante sobre los sistemas de referencia no inerciales. En este caso, vamos a seguir siempre con el sistema O estrella, que es un sistema que rota. Y esto es aplicado a la dinámica de partículas cargadas, que lo enunciamos como el teorema de Larmor. Entonces, para contar ahí brevemente de qué se trata. Bueno, ya habíamos mencionado que la fuerza de Coriolis y la fuerza magnética tienen en su fórmula, en su formulación matemática, tienen la misma forma, ¿verdad? Es el producto cruz de un vector, ya sea en la rotación, la velocidad angular de rotación en el caso de la fuerza de Coriolis, o el campo magnético en el caso de la fuerza magnética. Y ambas pues son un producto cruz que se toma con la velocidad de la partícula. Ups. Eh, te- a ver, velocidad de la partícula decíamos. Ok, ahora sí. Corregimos un pequeño error. Tenemos partículas que tienen la misma razón de carga sobre masa. Y este es es uno de los requisitos para que pues lo que vamos a hacer funcione. Entonces, para fines prácticos podríamos estar hablando, por ejemplo, de un conjunto de electrones, ¿no? Entonces, todos los electrones van a tener la misma razón de carga y de masa. Y podemos considerar también que las fuerzas que actúan sobre dichos electrones pues las podemos ver en dos grupos, las fuerzas mutuas entre los mismos electrones y, por ejemplo, las fuerzas debidas al núcleo atómico en donde se pueden encontrar. Entonces, siendo así, pues le llamamos F sub k y superíndice C a la fuerza central sobre la késima partícula. Entonces, el subíndice K denota de cuál de todos los electrones estamos hablando y el superíndice C quiere decir fuerza central. Y de la misma manera vamos a llamar F sub K, superíndice I, a la suma de las fuerzas debido a los otros electrones. Entonces, digamos que en estas dos Fs capturamos las interacciones de un electrón con los núcleos atómicos y con el resto de electrones que pueda haber en el sistema. Entonces, la ecuación de movimiento en este caso sería la siguiente. Sería describir masa por la aceleración de la késima partícula, ¿verdad? Esta segunda derivada sería su aceleración, y eso va a ser igual a la fuerza que actúa sobre dicha partícula, que decimos en esta primera F van las fuerzas que el núcleo atómico ocasionan o los núcleos atómicos ocasionan sobre el electrón. Y en la segunda F van todas las demás fuerzas que el electrón experimenta debido al resto de electrones. Entonces, bien podríamos haber puesto las dos en una sola F, ¿verdad? Pero conviene separar el origen de las dos fuerzas. Entonces, pues esta sería la ecuación de movimiento que habría que resolver para un electrón en dicho sistema. Si aparte de estas dos fuerzas nosotros aplicáramos un campo magnético débil, lo que tendríamos sería la siguiente ecuación de movimiento. Entonces es exactamente igual a la que tenemos arriba, pero aparece el término, este término con producto cruz que está acá, que contiene el campo magnético B que estamos aplicando. Entonces acá hay que tener muy presente este calificativo que tenemos acá. Es un campo magnético débil, es decir que el efecto debido al campo magnético va a ser pequeño comparado con las otras dos fuerzas de origen electrostático. Entonces esto de débil lo vamos a hacer un poco más preciso un poquito más adelante, cuando desarrollemos las ecuaciones de movimiento. Por lo pronto, solo tengamos presente que
Si nosotros introducimos un campo magnético que es constante y que no es muy fuerte, entonces a nuestra ecuación de movimiento, aparte de las dos Fs que tenemos acá, le vamos a añadir la parte magnética de la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Que es la carga por la velocidad de la partícula, producto cruz, el campo magnético. Y entonces esta que está acá sería nuestra ecuación de movimiento y eso es lo que tendríamos que resolver. Entonces ven ustedes que es una ecuación que contiene fuerzas que dependen de la posición, que es esta F, y hay una fuerza que depende de la velocidad, que es la fuerza magnética. Entonces, al final de cuentas, estaríamos planteando una ecuación con fuerzas que dependen de la posición y también una fuerza magnética que depende de la velocidad. Entonces, ese sería el planteamiento de nuestro problema o de nuestro sistema. Entonces, de lo que se trata el teorema de Larmor es que podemos eliminar la fuerza magnética si introducimos un sistema de coordenadas o estrella, de tal manera que el término del campo magnético o de la fuerza magnética podría ser eliminado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya hemos visto varios ejemplos de cómo introducimos o cómo cambiamos las coordenadas del sistema fijo a un sistema que rota. Entonces acá vamos a introducir un sistema o estrella que comparte el mismo origen con el sistema fijo. Sí, el sistema fijo sería el sistema en el cual nosotros enunciamos esta ecuación de movimiento. A ese le llamaríamos sistema fijo, al que normalmente le llamamos O. Y entonces el sistema O estrella comparte el mismo origen y rota con una velocidad que vamos a llamar omega. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, usamos las expresiones que hemos utilizado en problemas anteriores para transformar la velocidad y la aceleración. Entonces recordemos, esta expresión que está acá a la izquierda es la que enuncia la velocidad en el sistema fijo en términos de la velocidad en el sistema estrellado. De manera similar, acá tenemos la aceleración que usamos en la ecuación anterior, la ecuación de movimiento, escrita en términos de la aceleración vista en el sistema estrella. Entonces lo que hacemos es sustituir la velocidad y la aceleración en la ecuación anterior, ¿verdad? Aquí tenemos la aceleración y acá tenemos la velocidad. Entonces, eso no lo vamos a hacer tan detallado, ¿verdad? Porque ya hemos visto varios ejemplos de cómo funciona esto. Entonces vamos a escribir el resultado de hacer esta sustitución. Entonces, en el lado izquierdo, como siempre, dejamos solo masa por la aceleración vista en el sistema estrellado. Luego los otros términos que ahora ya sabemos, ¿no? Este doble producto cruz es la fuerza centrífuga y el producto cruz con omega y la velocidad es el término de Coriolis. Entonces estos dos siempre van a pasar con signo menos al lado derecho de la ecuación y es ahí donde se llaman precisamente, ¿no? Esto es la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Entonces coloqué en azul los términos como para ver de dónde vienen, ¿verdad? Entonces estas Fs ya estaban. Estos dos términos precisamente son fuerza centrífuga y fuerza de Coriolis que están en esta fórmula de acá arriba. Pero además, recordemos que en la ecuación anterior está la fuerza magnética. Entonces acá entre paréntesis tenemos que colocar precisamente a qué equivale esta velocidad cuando la describimos en términos del sistema estrellado. Entonces acá entre paréntesis queda precisamente la fórmula de la velocidad del electrón para el sistema estrellado. Entonces de nuevo es carga por velocidad cruz campo magnético. Y entonces esta sería nuestra ecuación de movimiento para un electrón, pero ahora descrito desde un sistema que rota con una velocidad angular omega. Entonces lo que hacemos ahora es simplificar un poco. Entonces acá ¿qué nos queda? Bueno, acá queda exactamente igual hasta esta parte. Entonces en esta parte vemos que hay dos términos en donde interviene la velocidad de la partícula. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar la velocidad.
Entonces, en este primer término, básicamente lo que hacemos es cambiar el orden del producto cruz, de tal manera que la velocidad va primero. Entonces, cuando cambiamos ese orden, este signo menos queda positivo. Entonces, por eso es que este término acá queda positivo. Y el otro término es esta velocidad producto cruz, el campo magnético, ¿verdad? Entonces, este segundo término es el que aparece en esta parte de acá, ¿verdad? Queda Q por campo magnético. Entonces, de esa manera, factorizamos la velocidad de esos dos términos donde aparece, y el término que queda es este producto cruz, ¿verdad? Sería la Q que queda aquí afuera por el producto de omega cruz R y otra vez producto cruz con el campo magnético. Es esta parte que está acá. Bueno, entonces ahí simplificamos un poquito nuestra ecuación. Continuando, ¿verdad? Acá solo estoy volviendo a copiar la última línea que teníamos acá, ¿verdad? Para tenerla ahí presente. Entonces, ¿cuál es el truco del teorema de Larmor? El truco es darle a nuestro sistema estrellado la velocidad apropiada para eliminar el término de la fuerza que depende de la velocidad. Y entonces, y eso lo vemos precisamente en esta parte. En esta parte nosotros vemos que si a la velocidad angular le damos exactamente este valor que tenemos aquí, entonces el término que tiene este producto simplemente se cancela. Y entonces lo interesante de esto es que esto fija cuál es la velocidad con la que rota nuestro sistema de coordenadas estrellado, ¿verdad? Y resulta ser que esa velocidad angular apunta en la misma dirección del campo. Noten que desde el inicio nunca dijimos cuál era el eje de rotación, sino que acá lo obtenemos directamente de la condición que queremos anular este término. Entonces, si omega es justamente este valor, pues esto implica primeramente, ¿no?, que omega es proporcional al campo magnético. Y además, pues tiene que ir con signo menos, ¿no?, para que, de tal manera que cuando se sume, la suma vectorial sea 0. Y consecuencia de eso, pues quiere decir que el eje de rotación es la misma dirección en la que apunta el campo magnético. Bueno, con un signo menos, ¿verdad? Entonces es realmente la dirección opuesta. Pero digamos que el sentido, la dirección, la define el vector de campo magnético. Y vean que no tiene que ser necesariamente el eje Z, ¿no?, como habíamos trabajado antes. Entonces, si nosotros hacemos esto y sustituimos ahora omega en la ecuación anterior, vean que omega aparece en varios lugares, ¿sí? No habíamos dicho cuánto vale, pero ahora sabemos cuánto vale. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir omega en la ecuación de arriba. Entonces, lo primero es que este término, donde está el producto cruz, simplemente se cancela. Ese ya ni lo escribimos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda masa por aceleración igual a las dos fuerzas. Esas se quedan iguales, ¿verdad? Y acá, el primer omega es el que aparece en este término, ¿verdad? Perdón, Q sobre 2m por campo magnético. El segundo omega es el que aparece en este término que está acá, que tiene Q sobre 2m por b. Noten que siendo negativo, ¿verdad? Y acá lo metemos a multiplicar dos veces, el signo menos se cancela, ¿verdad? Y acá se queda con el signo menos que traemos de acá arriba. El siguiente término, dijimos, todo este término se cancela y entonces solo nos queda esta parte de acá. Entonces acá insertamos también omega, ¿verdad?, otro Q sobre 2m por campo magnético. Bueno, entonces ahora lo único que podemos hacer es simplificar un poco, factorizar los Q sobre m y nos queda de la siguiente manera, ¿no? Aceleración igual a las dos fuerzas. Entonces acá nos queda Q al cuadrado, ¿verdad? Cancelamos una m, nos queda dividido 4m. Y acá puse en rojo este factor de B cruz R, ¿no?, para tenerlo presente, porque nos va a servir. Y en este otro término, pues también sacamos Q al cuadrado sobre 2m. Y entonces notamos que en estos dos términos tenemos pues un doble producto cruz. Aquí tenemos B cruz R, y acá tenemos B cruz R cruz B. Entonces, estos dos productos son básicamente el mismo término.
Lo único es que para poder sumarlo, tiene que estar en el orden apropiado. Entonces, a uno de los dos términos le tenemos que cambiar el orden, ¿verdad? Entonces, por eso resalté este término. Entonces, si le cambiamos el orden a cualquiera de los dos, ya los podemos sumar. Pero al término que le cambiemos de orden, tienen que cambiar de signo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cambiamos uno de los dos de signo, y acá pues ven que el término que yo cambié fue este, ¿verdad? A este le cambié de orden para poner esta B primero. Entonces, a la hora de sumar, este signo se vuelve positivo. Entonces, cuando sumamos estos términos, pues nos queda simplemente Q cuadrado sobre 4M por esta expresión que está acá. Y esta es nuestra nueva ecuación de movimiento. Entonces, vean ustedes que logramos quitar el término que dependía de la velocidad. Y ahora solo nos quedan fuerzas que dependen de la posición, ¿no? En estas Fs van fuerzas que dependen de la posición. Y acá está el campo magnético, que ahora el producto cruz ya no depende de la velocidad, sino de la posición. Nosotros podríamos dejar esta ecuación así como está y podríamos ganar, digamos, nuestra ventaja sería que no tenemos que resolver una ecuación diferencial que tenga una primera derivada. Y además, todas las fuerzas dependen de la posición. Entonces, podríamos tratar de analizar este problema utilizando, por ejemplo, toda la herramienta de potencial efectivo, ¿no? Que eso siempre se puede hacer con fuerzas que dependen de la posición, mientras que no se puede hacer si hay una fuerza que depende de la velocidad, o por lo menos esa fuerza no la podemos incluir. Sin embargo, vamos a hacer todavía algo más. Y lo que vamos a hacer es que recordemos cómo era nuestra ecuación en el sistema original. El sistema O, ¿verdad? Tenía las dos Fs y el producto cruz de la velocidad con el campo. Y ahora en el sistema estrellado tenemos esta nueva ecuación, en donde pues básicamente cambiamos este producto cruz de velocidad cruz B por un doble producto cruz del campo magnético con la posición R. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordar que habíamos dicho que si B es un campo magnético débil, entonces el término de B cruz R involucra la magnitud de B, campo magnético, al cuadrado. Entonces, si el campo magnético es pequeño, entonces B al cuadrado es un número más pequeño, en comparación con las otras dos fuerzas F que entran en el problema. Entonces, lo que ganamos acá es que la fuerza en donde entra el campo magnético en el sistema estrellado depende del cuadrado de la magnitud del campo magnético, mientras que esa misma fuerza en el sistema O dependía linealmente de la magnitud del campo. Entonces, esta era la condición de que el campo magnético tiene que ser débil, y es la condición de que este término, por depender de la magnitud al cuadrado, lo podemos despreciar, siempre que el campo magnético sea débil y la fuerza que produzca sea despreciable comparada con las otras dos Fs. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si despreciamos el último término, resulta que en el sistema O estrella la ecuación de movimiento es simplemente la suma de las dos fuerzas. Y acá ya está incluido el efecto del campo magnético, porque recordemos que estamos en el sistema O estrella, que gira con una velocidad angular que depende del campo magnético. Es decir, que en esta última ecuación, aunque no aparezca el campo magnético explícitamente, recordemos que esto está visto desde el sistema estrellado. Y este sistema estrellado es el que anula el efecto del campo magnético, por lo menos cuando el campo magnético es pequeño. Entonces, los efectos del campo magnético se pueden estudiar en este sistema de coordenadas que rota. Y a eso, pues, le llamamos el teorema de Larmor. Entonces, en el libro está enunciado, ¿verdad?, más sintéticamente cuál es el teorema de Larmor, pero básicamente la idea es que si nosotros tenemos
partículas cargadas interactuando con un campo magnético que es débil. El efecto del campo magnético lo podemos eliminar si describimos el movimiento desde un sistema de coordenadas que rota con la velocidad apropiada, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con campo magnético débil, que podamos despreciar este producto. Otra manera de enunciar que el campo es débil es, vamos a retroceder un poco, es decir, que esta velocidad angular o esta frecuencia angular, como también la podemos interpretar, no es tan, no es comparable con las frecuencias de oscilación de los mismos electrones debidas a las otras fuerzas, ¿verdad? Entonces es una manera alternativa de saber si podemos despreciar este campo magnético o no, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso se trata el teorema de Larmor. Entonces, ven, es otra aplicación de cómo transformando aceleraciones y velocidades a un sistema que rota, podemos simplificar las ecuaciones de movimiento. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy.